Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas que hoy día vamos a hacer un razonamiento acerca de cómo llegamos a la situación en la que estamos viviendo con elecciones llena de complicaciones, tanto en Ecuador, en Bolivia, como lo que fueron las elecciones en Argentina. Para entender esto, partiremos de que nosotros, en nuestra historia, de lo que recordamos en los tiempos más cercanos, ya éramos territorio de los incas en primer lugar y Huayna Cápac fue el conquistador inca que dominó las tierras del norte, del septentrión de el Incario y fundó Cuenca. Ahí nació su hijo, Tupac Yupanqui, digamos, fue el que dominó las tierras y ahí nació su hijo Huayna Cápac, que después se dijo que era el más grande conquistador de los incas, que hizo ese enorme territorio que iba desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia. Posteriormente nosotros pasamos a ser parte del territorio español. Cuando éramos parte del territorio inca, las tierras, los bienes, lo que existía, los seres humanos, era propiedad del inca. Y el inca podía decidir quién vive y quién muere. Recordemos que las cosechas que hacían los indígenas de toda esta serranía tenían que dividirla en partes, y de esas partes un cuarto se iba para el Cusco, donde estaban los sacerdotes, otro cuarto se iba para el ejército, otro cuarto se iba para el tambo, y un último cuarto era lo que le quedaba a la gente que vivía en ese pueblo. Fue una de las razones por las cuales muchos de los indígenas del imperio inca se les rebelaron y se aliaron con los españoles porque era una forma de explotación. Cuando llegaron los españoles, el territorio ecuatoriano, que era parte del enorme territorio de español que empezaba abajito de Alaska, en Colorado, y terminaba en la Patagonia. Ustedes pueden imaginarse un territorio de semejantes dimensiones. Este territorio era propiedad primero de Carlos V, luego de Felipe II, luego de todos los reyes. Y claro, para usted poder vivir en este territorio tenía que pagar un impuesto que se lo cobraba el rey. Y el que tenía tierras y el hacendado también tenía que pagar un impuesto que se lo cobraba el rey, porque en definitiva el rey era el dueño. Pero junto con el rey también vino la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también fue la gran terrateniente y la dueña, y todo el mundo tenía que pagar diezmos y primicias. Entonces, los diezmos quiere decir el 10% de todo lo que se producía. De 10 huevitos, un hito era para la iglesia. De 10 pollitos, un hito era para la iglesia. Y lo mismo para el patrón. Los dos cobraban por igual. Y a su vez, el patrón también le pagaba a la corona española. Y primicias, toda primera hija era propiedad del patrón, todo primer caballo era propiedad del patrón, todo primera gallina era propiedad del patrón y también de la iglesia. Así que este continente tenía dueño y propietario. Y es ahí cuando nosotros dijimos, hasta aquí nomás, igual que hicieron los norteamericanos, que se levantaron contra los impuestos que les ponía el rey por el té. Y se levantaron en Boston y comenzaron en 1774 una gran revuelta, tras la cual, y de muchos años, lograron liberarse de los ingleses. Nosotros empezamos con un día que nos cansamos de los impuestos. Primero fue también los impuestos del estanco, y se produjo la rebelión del estanco porque nos querían cobrar impuestos por el alcohol. Y más tarde, todos los países de América, todos los que ahora son países de América Latina, se rebelaron contra el rey porque dijeron ya no le queremos pagar más esa buena vida que tiene el rey. Estamos hartos
de que los reyes de España lleven una vida llena de lujos y placeres y cosas y digan quién es el que manda aquí, pongan sus autoridades, sus gobernantes que eran los virreyes y todo. Sin embargo, terminamos odiándoles a los españoles y no tenía razón de ser, porque una cosa era el gobierno español y el rey de España, que era realmente un tipo que se fue deteriorando psicológicamente y socialmente en la corona española. Y sin embargo aquí habían capitanes generales, habían virreyes, habían presidentes de las Real Audiencias, unos buenos y otros malos, no todos eran malos. Y finalmente vimos a los españoles, sea quien sea, como malos. Y los mandamos sacando del imperio español. Nosotros luego pasamos a ser parte de controlados por los ingleses. Los ingleses entonces se apropiaron, cobraron la deuda externa, se apropiaron de todos nuestros puertos, no solamente de Ecuador, se apropiaron de todos los puertos de América Latina como pago de la deuda de la independencia. Y los ingleses se comenzaron a convertir en personas odiosas, no porque los ingleses eran malos, no eran malos, no tenían aquí presidentes, no tenían gobernadores, no tenían nada. Lo que tenían eran unos socios, y esos socios eran unos pillos, y esos pillos eran presidentes. Y es así como llegamos a tener gente que exportaba cacao, café, quinina, y esa gente llegó a ser el poder en el Ecuador, presidentes. Entonces estamos hablando de 1830 hasta la fecha que tenemos presidentes, y tenemos algunos presidentes buenos y algunos presidentes malos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, ya en 1900, después de la guerra hispano-norteamericana, 1898, la cosa cambió. Los norteamericanos se convirtieron en los dueños de América Latina y ponían y quitaban presidentes. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, los presidentes y los dictadores solamente pueden ejercer su cargo luego del reconocimiento de la embajada norteamericana y del imperio norteamericano. Si ese imperio decide que no nos reconoce a ese presidente, salados. Y hay dos y ahora tres presidentes que no han sido reconocidos y que no se los quiere y se los tacha de dictadores, y son Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela. ¿Por qué? Porque esos presidentes están ahí en ese poder sin el permiso ni el consentimiento de Estados Unidos. Por el contrario, Estados Unidos ha reconocido a Guaidó, le reconoció a Áñez, nadie les eligió, pero ellos después reconocieron. Y eso lo ha hecho Donald Trump. Entonces, sin embargo, por ejemplo, nosotros a los españoles les debemos realmente nuestra lengua, les debemos nuestra religión, nuestra música, nuestra cultura, nuestros bailes, nuestros vestidos, inclusive la vestimenta que tenemos se la debemos a los españoles. La cosa que comimos, las cosas que nos enseñaron, tantas cosas los españoles, se convirtieron en el alma de América Latina. Son nuestra alma. ¿Cómo es que no les queremos a los españoles si son nuestra alma? Los norteamericanos son nuestra comodidad. Nos enseñaron a usar la electricidad, nos han dado los carros, los aviones, nos han enseñado a construir edificios, a hacer carreteras, a la medicina, nos han enseñado a operar, nos han enseñado a curar, nos han enseñado muchas cosas, la ciencia, la tecnología. ¿Cómo diablos es que nosotros no les queremos a los norteamericanos si los norteamericanos son nuestra comodidad? Gracias a ellos nosotros vivimos en un mundo lleno de ventajas. Por ejemplo, los países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, por ejemplo, tienen problemas con el Internet, pues tienen un Internet deficiente, tienen problemas con la electricidad, tienen mala electricidad, tienen falta de combustible. Porque los Estados Unidos significan comodidad
significa entretenimiento, significa conocimiento. Y entonces, ¿por qué podemos estar nosotros resentidos con los norteamericanos? Si son buenos. Pues el problema que se presenta es que ellos han enviado o tienen un sistema para sacar los recursos naturales de nuestro continente mediante unas empresas que se llaman empresas transnacionales, y esas empresas transnacionales han sido unas saqueadoras inescrupulosas y no se han contentado con eso, han puesto y quitado presidentes. Por ejemplo, la United Fruit ponía y quitaba dictadores en Centroamérica, entre esos los Somoza. Y entonces, ¿por qué no les queremos? Porque nos han puesto, vean ustedes, qué cosa más extraña. Vean los individuos que en este momento son los más odiados presidentes de América del Sur. Bolsonaro, Lenín Moreno, Piñeras, Vizcarra, Duque, Áñez, que junto con el presidente Maduro, que es de la otra línea, son en este momento los presidentes más odiados de América del Sur. ¿Cuáles son los más amados de América del Sur? Cristina Fernández y ahora Alberto Fernández, Lula, que la gente lo adora y lo seguirá adorando hasta más allá de su muerte, Evo, que ya puso a su reemplazo, pero que la gente lo adora, Rafael Correa, que la gente, truenes, campio, relampaguee, haya o no haya hecho bien, sea lo que sea, vea, en ese individuo la gente tiene puesto el corazón y ahí no hay quien lo cambie. ¿Cómo es posible que los que son malos estén vinculados con Estados Unidos y los que no son buenos, los que no son malos, sean los opositores de Estados Unidos? Esto no tiene lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué diablos los presidentes que Estados Unidos impone o respalda en América Latina son pésimos, Peña Nieto, por ejemplo, y los que no respaldan, López Obrador, son mejores? Algo está mal. Ese es el punto clave del problema. Y ahora que ha llegado la pandemia, pues tenemos un problema. Ya no queremos que Estados Unidos decida cómo tenemos que decidir nuestra suerte y nuestra muerte, porque Estados Unidos nos endeuda, nos presta plata, y después tenemos que pagar por generaciones y generaciones esa plata que nos presta. Y este mecanismo que ya lo tenían los españoles, que era esto de prestarle dinerito al indio y después nunca terminaba de pagar por generaciones, hasta que llegó una ley que dijo no existe la prisión por deudas. Hoy es lo que hace Estados Unidos, nos presta plata. Claro, el día que nos presta plata todos le damos besos y abrazos y todo, muy bien querido. El día que nos quiere cobrar le odiamos. ¿Y por qué le odiamos? Porque cuando nos presta plata, esa plata no termina en obras como en la época de Rafael Correa, no. Nadie sabe qué diablos pasó con todos los más de 20, los casi 30.000 millones de dólares que ha hecho desaparecer Lenín Moreno, porque nadie sabe dónde están. No puede justificar, pero tenemos que pagarlo. Ya el 68% del PIB, o sea, de cada 100 dólares, 68 de los 100 dólares que recaude el gobierno en el próximo año, 68 son solo para pagar la deuda externa. Y nadie le gusta, nadie quiere al acreedor, por eso no les queremos a los norteamericanos. Y ahora que ha venido la pandemia, lo que estamos pensando seriamente es cómo nos integramos los latinoamericanos, porque esto ya no puede ser soportable. Y ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos y vienen las elecciones con la posibilidad de que el odioso y el odiado Donald Trump, racista, blanco, de descendencia alemana, neonazi, todo lo demás, que nos odia a muerte, que nos quiere poner un muro, que nos persigue, que nos tacha de ladrones, de violadores, de narcos y todo. Este señor es el que nos está uniendo a todos los latinoamericanos y le decimos, vea, está aquí nomás. Así como a España, vea, le debemos, España es nuestra alma, le debemos todo a España, pero saben que allá los españoles, nosotros acá. Hoy estamos viviendo lo mismo. Vea, allá los norteamericanos, nosotros acá. Si quieren que nos llevemos bien, hagamos una cosa. Se los vamos diciendo clarito. Pongan un presidente hispano.
Solo el día que ustedes pongan un presidente hispano y ese sea o más bueno o más malo, no importa, pero sea en hispano, con tal de que nosotros sabemos de que, ok, los hispanos que estamos en Estados Unidos, que somos los invasores, somos tan agradecidos de Estados Unidos como las familias que tenemos al otro lado del muro. Todos estamos agradecidos con Estados Unidos y más agradecidos todavía si nos dejan ponerle un presidente. Muchas gracias.